Saludos amigos, nuevamente con ustedes y esta vez para hablarles de las travesuras del inquieto Cupido en el sur peruano, donde hoy en día hay una parejita que se ha puesto de moda. Nos referimos a la hermosa Florcita Romero de Alma Gitana y a Leo Roschini de Proyecto Santía, joven pareja que ya declara a los cuatro vientos su amor eterno. ¿Están listos para conocer toda la historia? Porque nosotros sí. La noticia de su relación nos llegó hace tiempo, pero no había forma de confirmarlo ni con foto y menos con un video. Eso hasta hace unos días que realizaron una transmisión en vivo, juntos, confirmando su relación amorosa, y nosotros aprovechamos la ocasión para preguntar y para nuestra sorpresa recibimos respuesta. Ni bien los saludamos, Florcita fue la primera en leer nuestro mensaje, pero fue Leo quien nos respondió de esta manera. Ay, saludos Eduardito Chacón, ¿cómo está? Él sí él es ñañito, más bien él se comunica bastante con los que hablan de allá, del centro, dice el ñañito. De la selva de Pucallpa. Qué gusto verlos cuando el matriz. Ese ñañito, poco a poco, a pasos lentos pero seguro. Así es, gracias a nuestros amigos de Purito Perú, igualito que tú. Muchas gracias, amigo. Saludos a Purito Perú. Ya que logramos su atención, la pregunta de cajón era saber sobre su relación y el tiempo de la misma, y esta fue su respuesta. Sí, en verdad nosotros sí estamos un buen tiempo, quizás no hacemos público, ¿verdad? No hacemos lo nuestro público y ya estamos un buen tiempo nosotros, un buen tiempito y gracias a Dios nos va bien, nos llevamos bien y eso es lo que se quiere en una relación, que haya comprensión y nos entendemos, ¿no? Sí. Sí, nos entendemos bien, es lo bueno. Leo y Florcita aclararon que no suelen hacer transmisiones en vivo y que si hoy se animaron fue porque tenían unas copitas encima, o sea, estaban brindando. ¿Sabe? Nosotros no hacemos transmisiones, ella al igual que yo, no acostumbramos a hacer este tipo de transmisiones. Estamos transmitiendo porque hemos tomado. Un poquito. Sí, pues, es que quizás no nos atrevemos. ¿Qué has tomado, Pe? Yo, mi jugo de papaya. Mi cachito está rojo. Sí, amor. Las revelaciones se iban dando, pero no éramos los únicos conectados. Por el contrario, además de sus fans, quien preguntó fue nada menos que uno de los tíos más queridos de Leo. ¿Quieren saber cuál fue la respuesta? Escuchen. El dúo Pimpinela. Acá el dúo Pimpinela. El dúo Pimpinela, ese es mi tío, él es el que te conté bastante, el que cantaba. Igualito que Yoga, ¿no? Sí. Ese es mi tío, ¿cómo saludos, estás? Tío Giovanni. O tu tío Santos. Sí, él es. Sí, me Hola, ha hablado tío. mucho, Roschini me ha hablado mucho del tío Santos. Sí. Hola, tío. En la selva. Sí, en la selva, yo me recuerdo cuando sabíamos ir a recoger en la chacra Rocoto. Una vez, tengo una historia en ahí cuando he trabajado con mi tío. Amor, cuéntale lo que te limpia. Bueno, yo estaba recogiendo Rocoto con el tío, no sé si te recuerdas, tío, abajo de tu chacra tenías un pozo de agua, un pocito nomás. Yo me fui por ahí un ratito porque nada, bueno, mejor les cuento otro día, ¿ya? El romanticismo se apoderó de la transmisión cuando escucharon el tema con el que nació su relación. Y esto fue lo que pasó. Oye, esa canción nos gusta, con esa canción, ¿no? Sí. Oye, estás caliente, amor. Sí, es que me ando como nerviosa, Cachetito está rojo, mire, y se está haciendo mal todavía. Sí, pero estoy seguro. Mi amor. Me pena. Pasaban los minutos y como no respondían nuestras preguntas, insistimos hasta que Leo nos dijo:
Eduardo Chacón, Purito Perú, nos dice, responda a mis preguntas. Uy, no he visto ni una pregunta, en verdad. ¿O me he pasado? ¿Dónde estarían? Sí. Nuevamente teníamos su atención y les hicimos varias preguntas, las mismas que fueron respondidas casi al instante. Aquí todos los detalles. ¿Qué es lo que más me gusta de ella? Bueno, voy a responder a Eduardo Chacón. ¿Qué es lo que más me gusta de Florcita? Su paciencia. Uy, cómo me aguanta, en verdad. Admiro su paciencia que tiene para que me aguante. Yo soy un demonio. Y a ver, otro. La otra pregunta es para ti, amor. Ay. Es lo que más te gusta de Leo. Bueno, muchas cosas en realidad me gusta de Leo. Son muchas las virtudes que tiene, también como sus defectos, pero en realidad son muchos. Pero aquí dice que es lo que más te gusta de Leo. Es muy bueno conmigo, me entiende. También me tienes paciencia. Sí, a veces. Sí, y sí, bueno, lo bonito es que también nos entendemos y estamos en este ambiente musical, ¿no? Que es un poco complicado, pero sí. Hay comprensión, nos entendemos. En realidad es como que, a ver, ¿cómo les digo? Ahorita estamos un poco, ¿no? Como que nerviosos con esto de que estamos transmitiendo, de tu cuenta, y en realidad no, es como que somos bien chuki los dos. Sí, de verdad. No somos así como aparentamos ahorita, no tranquilos o así. Bueno, es por respeto también. Sí, también por respeto, Sí. ¿no? Todos los que nos ven, pero la verdad, los que nos conocen así en persona, algo, no somos así, somos Sí. chuki, pero para lo bien, no para lo mal loco. Sí. ¿Cómo es eso? Bueno, no somos malcriados, no quiero decir eso. Sí, y sí nos entendemos bastante. Bueno, yo soy bien, quizás ahorita me ven, ¿no? O quizás, bueno, no, tampoco no transmito, ¿no? Pero tengo un carácter muy, ¿Cómo? Tú tienes un carácter muy bonito, amor. Sí, pero soy chuki, pues, por eso te digo. Ah, bueno. Sí. Sí, bueno, lo bueno es que nos entendemos, amigo Eduardo. Y Queríamos saber más y sin quererlo recibimos la ayuda de varios fans que empezaron a realizar sus preguntas. Fue así que nos revelaron que tienen una relación de más de 2 años. Escuchen. ¿cómo nos conocimos? Una pregunta de Yeltsin Katy, ¿no? Yeltsin. Yeltsin, ajá. Ya. A ver, esa pregunta vamos a responder. ¿Cómo nos conocimos? Nosotros, la verdad, empezamos a conocernos ¿en qué año ya? ¿18? 17. 2017 creo. O 18. 2017. 17 o 18 nos conocimos para hacer un proyecto que el nombre era Amira Mira. No sé si escucharon. Entonces nosotros estábamos haciendo un video ahí. Por cuestiones de salud ella tenía que regresarse para Lima. Y así, por temas fuertes, ¿no? No podía ya estar en Juliaca y ya no pudimos hacer, entonces ya no pudimos concretar el video, ya no podíamos sacar el material. Entonces, ahí fue pues cuando nos conocimos, en el 2017, 18 creo, nos conocimos. Cuando íbamos a hacer el proyecto. Sí, cuando íbamos a hacer ese proyecto, Amira Mira, eso fue hace años. Ahí nos conocimos. Iba llegando la hora de la despedida y como buenos amigos de nuestra casa, no dejaron de saludarnos y recomendar nuestra página oficial en el Facebook. Eduardo Chacón, Purito Perú, igualito que tú. Saludos a Purito Perú, también lo pueden seguir en su página. Así es. Eduardo Chacón Vela, Purito Perú, igualito que tú. Así es. Ahí se pueden enterar las novedades de los artistas que quizás todavía no saben mucho. Y ahí él a veces hace entrevistas a los artistas y bueno, lo escribe todo. Se lo dice sin pelos en la lengua. Florcita no quiso irse sin antes recomendar el máximo cuidado para evitar contagiarse la COVID. Cuídense bastante, que ese tema del COVID está muy complicado ahorita. Sí. Hay muchas personas, ¿no?, que han perdido a sus familias, al igual que yo también, ¿no? En mi caso también mi abuelita falleció hace poquito, ¿cuánto será? Hace semanas falleció y tengo muchas familias también que están, ¿no?, muy mal de salud y de verdad cuídense bastante, protéjanse, traten de cuidarse lo más que puedan y sobre todo la alimentación, ¿no?
traten de comer comida saludable, traten de cuidarse bastante con la comida más que todo. Leo aprovechó la ocasión para revelar que tuvo COVID-19, así como su hermano Tobías y un primo, y lo contó de esta manera. Yo sufría, la verdad, del pulmón, creo, un poco más antes. Y cuando me dio el COVID, se fue directito ahí. Yo dije que ya me iba a ir, pero gracias a Dios no estoy bien ahora. Ahí me dio el COVID en agosto del año pasado y lo superé. He estado fregado casi un mes, pero gracias a Dios lo superé. Y gracias a Luz también. Sí, Luz, muchas gracias. Luz que me lo cocinaba, que nos cocinaba, en verdad. Estábamos mal. Tobías, mi sobrino Joel y yo, los tres juntitos nos enfermamos al mismo tiempo. Y no había quien nos atienda. Y entonces, Luz, muchas gracias, en verdad. Estamos muy agradecidos contigo por atendernos. Ella no tuvo miedo, no tenía miedo a nosotros, a que le contagiamos. Ella nos cocinó. Y hasta ahorita es muy buena. Sí, es un amor de persona. Gracias, Luz. Luz. La despedida llegó, pero alcanzamos a que nos respondiera una pregunta más. ¿Cuándo será el matrimonio? Y esta fue su sorpresiva respuesta. Qué gusto verlos. ¿Cuándo el matriz? Ese ñañito. Poco a poco, a pasos lentos, pero seguro. Gracias amigos por acompañarnos en esta nueva entrega. No olviden de suscribirse a nuestro canal y activar la campanita. Así serán de los primeros en recibir noticias sobre nuestros próximos videos. Déjanos tu comentario, es muy importante para nosotros. Soy Eduardo Chacón y me despido hasta un nuevo video.